1:05, sigue entrando gente. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues venga, vamos a comenzar y según vaya incorporándose gente, pues que se enganche, ¿vale? Porque creo que somos un montón y habéis sido súper puntuales. Así que como queremos que sea una reunión ágil, vamos a comenzar. Varios de vosotros nos habéis pedido si se puede grabar la reunión para luego tenerla como elemento de consulta. Por nuestra parte no hay problema. No sé si en general estáis de acuerdo todos, ¿os parece bien? Grabamos y así se queda esto guardado y podéis luego revisar la grabación. Vale, pues yo creo que ya está grabando. Fenómeno. Bueno, me presento, soy Carlos Ruano de CaixaBank Dualiza. Nada, bienvenidos y sobre todo muchas gracias por asistir a esta hora un poco intempestiva de reuniones. Sé que lleváis toda la mañana ya con lío, o sea que fenomenal. Bueno, la verdad es que el objetivo de la reunión era, como os comentábamos en el correo de invitación, repasar con vosotros, a partir de las bases y de una pequeña guía que hemos elaborado, cuáles son los principales hitos en el seguimiento y en la justificación de los proyectos que vais a llevar a cabo, ¿vale? Nos va a acompañar Diego Lejarazu, que es colaborador nuestro y nos ayuda con esta parte más técnica. Iremos un poco desgranando, pues eso, los principales hitos que tendremos que ir cubriendo para desarrollar los proyectos, ¿vale? Antes de entrar un poco en materia, yo quería dar la palabra muy rápidamente a mis compañeros, a los coordinadores territoriales de CaixaBank Dualiza. A muchos ya, vamos, muchos de vosotros seguro ya les conocéis, pero bueno, para que les pongáis cara, porque probablemente uno de esos hitos, que es una presentación pública, o bien del proyecto, o bien de los resultados, pues lo tengáis que hacer con ellos. O sea bueno, fenomenal si les ponéis cara. Yo creo que están por aquí. Bueno, empezamos contigo, Ricard, si quieres. ¿Estás por ahí? De acuerdo, estoy por aquí. Nada, en primer lugar, felicitaros a todos por la obtención de esta ayuda Dualiza, por haber obtenido este reconocimiento a vuestro trabajo con este proyecto de innovación entre centros educativos y empresas. Yo soy coordinador de la zona este, mis zonas son Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares. Y un poco a lo largo de estos proyectos podéis contar conmigo para cualquier duda, cualquier actividad que podáis hacer. Yo os he enviado, nada, creo que ayer un correo electrónico a todos, por lo tanto, todos tenéis ya mis datos de correo electrónico y de teléfono. Sin problemas, me podéis escribir y llamar para lo que necesitéis. Es cierto que hay proyectos que igual tienen más intensidad al inicio y proyectos que tienen más intensidad cuando finalice. Cada uno de vosotros sois libres de poder organizar el programa de comunicación de estos proyectos. Pero no olvidéis que es clave pensar también hacia afuera, no solo hacia adentro. Es muy importante para la FP que comuniquemos hacia afuera, que la sociedad vea lo bien que trabajamos y que las familias también consideren la FP como una opción válida para el futuro de sus hijos. Gracias y estamos en contacto. Muy bien, gracias, Ricard. Estupendo. Cristina Rodríguez. ¿Por ahí, Cris? Aquí estoy. Hola, pues buenas tardes a todos. Me uno a mi compañero Ricard en daros la enhorabuena. La verdad que es una gozada ver tantas comunidades autónomas juntas, tantos impulsores de proyectos hoy aquí, y muchas gracias por haberos conectado. Mi territorio es bastante extenso. Yo llevo lo que es toda la zona norte de España. Estoy ubicada en Castilla y León, pero de Castilla y León para arriba, si queréis enumero todas las comunidades autónomas, lo único deciros que para arriba y hasta Aragón, todo ese territorio es mío. Por lo tanto, voy a estar encantada he estado ya en contacto con algunos de vosotros. De hecho, tenemos un par de presentaciones de proyectos en Asturias, o sea que hemos empezado fuerte el año.
y estaré encantada de poder asistir a cada uno de los proyectos en la medida en la que nos podamos organizar. Sí que os pido, bueno, por supuesto que podéis contactar conmigo para lo que queráis, incluso si tenéis dudas a la hora de hacer alguna presentación pública y queréis que veamos un poco cómo podríamos montarlo para hacer cualquier acto o cómo podemos trasladarlo sin problema. Y sí que os pido que cuando lo vayáis a hacer me aviséis con un poquito de antelación para gestionarme. La zona norte está muy mal comunicada, además la mayoría de las veces me tengo que desplazar en coche, y pediros eso, que me aviséis con un poquito de tiempo, como lo han hecho ya vuestros compañeros de Asturias, para que podamos estar allí y conocer de cerca cada uno de los proyectos, que siempre es una gozada poder ir a visitaros. Os escribiré, bueno, con algunos ya he contactado, os escribiré durante esta semana, a principios de la que viene, aunque me consta que tenéis mi contacto, pero para que, si queréis, acordemos un breve Teams para comentar el proyecto o lo que consideréis. Y nada, muchas gracias y mucho ánimo con el nuevo semestre que se nos presenta. Estupendo. Gracias, Cristina. Falta mi compañera Eva María Aguado. Veo que no, manda un mensaje, todavía no ha podido conectarse. Bueno, vamos a seguir. Eva, muchos la conocéis, es la tercera coordinadora de Dualiza. Ella lleva, como decía Cristina, de Madrid hacia el sur, ¿no? Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias, Ceuta y Melilla. Bueno, si luego un poquito más tarde se conecta, pues le damos la palabra, ¿vale? También quería darle la palabra rápidamente a Sergio San Martín de FP Empresa, entidad con la que, ya sabéis, llevamos a cabo esta iniciativa. Sergio, ¿estás por ahí? Sí, sí. Adelante. Bueno, gracias, Carlos. Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, yo me llamo Sergio San Martín y, además de ser, como ha dicho Carlos, el secretario de la asociación FP Empresa, que ahora comento brevemente quiénes somos para que no nos conozcáis, soy también un colega vuestro, un compañero. Yo trabajo en el Centro de Formación Somorrostro, un centro de formación profesional de Vizcaya, y bueno, soy un compañero más, solo que pues hace ya pues algo más ya de 12 años, unos cuantos centros, pues creímos un poco tuvimos un sueño, que era crear una asociación que uniera por primera vez en la historia a solo centros de formación profesional, bien seamos públicos, bien seamos concertados o privados, y de todas las comunidades autónomas, ¿no? Y de ahí surgió, hace 12 años, la asociación FP Empresa. Hoy en día hemos alcanzado ya la cifra de 625 centros asociados de toda España, 625 centros, lo cual pues estamos muy orgullosos desde luego de ello. Muchos de los cuales, de los que estáis aquí, sois socios, pero otros todavía no. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, animaros a los que aún no lo sois, incluso a los que sois también, ¿no?, a que visitéis nuestra página web, pero sobre todo a los que no sois socios, a que valoréis, que veáis un poco todas las iniciativas, todos los proyectos que estamos poniendo en marcha, muchos de ellos fruto del acuerdo y de la alianza estratégica que tenemos con la Fundación CaixaBank Dualiza. Y uno de esos proyectos, una de esas iniciativas es precisamente la convocatoria de proyectos de innovación, que conjuntamente entre la Fundación CaixaBank Dualiza y la Asociación FP Empresa diseñamos y lanzamos pues año tras año, y esta es la 7ª convocatoria, año tras año, esta convocatoria que de verdad que nos ilusiona y cada vez más, a pesar de que pasan los años, la verdad que son retos diferentes y estamos cada vez más ilusionados. Y simplemente para finalizar, por supuesto, felicitaros, daros la enhorabuena. Además, yo creo que en esta ocasión, si cabe aún más, porque el nivel de los proyectos presentados ha sido bastante bueno, bastante bueno. Yo diría que ha sido la mejor convocatoria desde ese punto de vista en cuanto al nivel medio de proyectos presentados, con lo cual, que hayáis sido seleccionados, eso significa que habéis presentado unos magníficos proyectos. Así que muchas felicidades. Y yo creo que, Carlos, nada más. Yo creo que ahora hay que dar paso ya a Diego para que os ayude a desarrollar, a visualizar cómo va a ser ese desarrollo desde un punto de vista ya más de gestión del proyecto. Y un aspecto muy importante, que también estará otro compañero de Fundación CaixaBank, toda la parte de comunicación, que es muy importante para los centros, por supuesto para la justificación del proyecto, pero ya hablando de centro a centro, permitidme, es muy importante que contemos las cosas que hacemos y que
nos apoyemos pues, en situaciones o en proyectos o en convocatorias como la que hoy estamos hablando, como la convocatoria de proyectos de innovación Dualiza, porque nos ayuda a salir fuera, nos ayuda a que nos vean más allá del día a día que hacemos. Con lo cual sí os pediría un esfuerzo extra, con lo que comente también nuestro compañero Miguel al respecto, para que nos guíe un poquito en ese caminar y en el que a veces no tenemos tanto conocimiento, ¿no? Así que yo por mi parte nada más, agradeceros, daros la enhorabuena de nuevo y por mi parte, pues Diego, adelante, que me imagino que ya tienen ganas de escucharte y de saber un poquito cómo va la convocatoria. Pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Diego Legrazu. Como ha comentado Carlos, soy la persona responsable de la Secretaría Técnica de la convocatoria Dualiza. Y bueno, pues el contenido un poco de esta sesión es pues daros ciertas pautas para los temas de seguimiento y comunicación, y yo me centraré más en lo que tiene que ver con la parte de seguimiento y justificación del proyecto. Vamos a compartir una presentación que luego también os la enviaremos mañana pasado con el enlace a la grabación y también con la guía que enviamos en su momento. Y luego al final de la sesión tendremos un momento pues, para que podáis plantear dudas y preguntas sobre justificación y seguimiento y comunicación de la ayuda. En principio deberéis estar viendo ya la presentación. Sí, se ve bien, Diego. Pues entonces, bueno, el índice, pues es algo de bienvenida que ya hemos hecho, los principales pasos e hitos en el proceso de seguimiento y justificación, y luego abordaremos pues, los tres temas claves, ¿no? Justificación técnica, justificación económica, temas de comunicación y difusión, y la ronda final de preguntas. Bueno, un calendario resumido de lo que es el plazo y las principales fechas e hitos es lo que veis en la pantalla, ¿no? Habéis cobrado ya todos los centros el primer 40% en el mes de diciembre, el segundo 40% ahora en enero, creo que ya ha sido este lunes o el viernes pasado, o sea, están ya pagados este segundo 40% de la ayuda. Y el siguiente paso a nivel de seguimiento y justificación sería que los centros presentéis, que muchos ya lo habéis hecho, el recibí de estos fondos, ¿no? En la guía que os enviamos el lunes figura el modelo de este recibí, que os la volveremos a enviar esta semana. Cada centro tiene que presentar dos recibís, uno por cada cobro del 40% de la ayuda. Eso sería lo más inmediato a nivel de seguimiento. Y luego el siguiente hito sería, antes del 31 de marzo, la presentación del informe de seguimiento intermedio, cuyo modelo también está en la guía que os enviamos el lunes. Y recordar que lo que es la ejecución del proyecto, las actividades pueden ir hasta el 31 de julio del 2024. Y obviamente, ¿no? Pues a lo largo de estos meses, de este semestre, pues lo importante que es ejecutar el proyecto, ¿no? Es lo más importante. Y luego también, pues lo que tiene que ver con la difusión de la ayuda y del apoyo del proyecto y de Dualiza. Obviamente, pues ir cada uno ya a nivel interno, ¿no? Pues gestionando y ordenando todo lo que tenga que ver con justificantes económicos y de evidencias del proyecto, tanto de difusión como sobre todo de evidencias del impacto y de los resultados logrados. Y si en estos meses se produce algún cambio, alguna modificación del proyecto, comunicárnosla. Luego llegaría ya, pasado el verano, el 15 de septiembre es la fecha límite para presentar el informe de seguimiento final. A lo largo del mes de septiembre-octubre, pues revisaremos los informes y es posible que os pidamos alguna modificación, algún complemento del informe presentado, y una vez que ya el informe está validado, se procede al 20% del final de la ayuda, ¿no? Al abono del 20% restante. Siguiendo un poco con lo que es el contexto general, lo dicho, ¿no? Junto a esta presentación enviaremos también la guía. En cuanto a lo que tenga que ver con modificaciones del proyecto que puedan surgir, especialmente algunos temas de fechas, de cambio, modificaciones en las fechas o en algunas partidas del presupuesto, siempre os pedimos que cuanto antes tengáis noticia de esa posible modificación nos la comuniquéis, que no esperéis al final, y al final cuando ya nos la comuniquéis pues prácticamente no tengamos margen de maniobra ni vosotros ni nosotros. Entonces, cuando tengáis esa comunicación, esa posible incidencia, ese posible retraso, ese posible cambio, que nos lo comuniquéis. La comunicación, sí pedimos encarecidamente que se haga por correo electrónico para que quede constancia tanto de vuestra petición como de nuestra respuesta a la dirección de contacto de la convocatoria, que estará el email al final de la presentación.
y sobre todo cuando tenga que ver con modificaciones de tema de fechas y demás, pues que nos indiquéis qué alternativa planteáis bueno, no, el cambio que planteáis, no únicamente el problema, sino, oye, hemos tenido esta incidencia y lo que proponemos es este cambio, ¿no? Las fechas que hemos indicado antes y todas que comunique en la sesión de hoy, nos referimos siempre al centro líder. Cuando son consorcios de varios centros, esas fechas se aplican al centro líder, el cual tendrá que coordinarse con el resto de centros para tener la documentación lista para la fecha límite de cada hito. Como se indica, el centro líder tiene un doble rol, ¿no? Por una parte es el agente que centraliza todo lo que tiene que ver con el aspecto económico, la ayuda dualiza se desembolsa única y exclusivamente a un centro y este centro tiene que distribuir, ¿no?, esos fondos entre los centros participantes, o bien transferir los fondos, o bien transferir o donar, o ceder o entregarnos los bienes y servicios contratados con esos fondos, con el límite de los 10.000 euros por centro. Y por otra parte también el centro líder es el centro interlocutor, ¿no?, ante Dualiza, el que canaliza las conversaciones, la representación del resto de centros ante las entidades convocantes de Dualiza. Recomendaciones generales para la justificación técnica, tanto para el informe de seguimiento intermedio del 31 de marzo como para el informe de seguimiento final de septiembre, del 15 de septiembre. En primer lugar, aunque parezca obvio, pero nos hemos encontrado todos los años que en algún caso, obviamente el informe de seguimiento son informes que hay que hacer de cero, o sea, que no vale copiar y pegar lo que se presentó en la solicitud inicial. Entonces, es chocante cuando vemos que se redacta el informe de seguimiento en futuro, porque ya obviamente el proyecto tiene que estar ejecutado y finalizado en ejecución. Entonces ya el copiar y pegar y que leamos algo en futuro, pues nos suele sorprender. Entonces, por favor, pues vamos a ser, entre comillas, serios, ¿no? Procurar ser concretos, ¿no? Con números, ¿no? Con números y con la concreción del proyecto, con ejemplos, con herramientas, con instrumentos utilizados, ¿no? Y no con palabras genéricas, ¿no? Cuando hemos hecho una evaluación, hemos realizado un cuestionario, un test, bueno, pues nos gusta pues, ver un ejemplo del test, ver esos resultados agregados de ese test, ¿no? Hemos hecho una encuesta, bueno, pues muy bien, pero pues eso, indicarnos las dos preguntas más relevantes. Oye, en la encuesta que hicimos a los participantes, pues destacamos tal pregunta, o tal respuesta, o tal comentario subjetivo, o esta valoración de Bueno, estos elementos concretos, por una parte, nos acreditan que el proyecto realmente se ha ejecutado y, por otra parte, pues nos dan una información más fidedigna de cómo se ha ejecutado y de qué impresiones o de qué opiniones tienen las personas participantes, ¿no? A la hora de tener que detallar estas evidencias o a la hora de tener que calibrar en ese informe de seguimiento a qué le deis más importancia, pues obviamente lo más importante son estos 4 puntos. La innovación, porque como decía Ricardo, es una convocatoria de innovación, la colaboración con otros agentes, que sabéis que es una clave, ¿no?, en la convocatoria de Dualiza, la transferencia, aquellas acciones o aquellas iniciativas que hayáis llevado a cabo para que vuestro proyecto pueda ser replicado, pueda ser compartido por otros centros, y lo que decíamos antes, lo que tenga que ver con resultados, ¿no?, con resultados académicos, de evaluación, de logros, de mejoras en ratios de empleo, de inserción, de reducción de absentismo, de género, de lo que sea, ¿no? Por otra parte, no, es una obviedad también, pero los formularios, el informe de seguimiento tiene una serie de campos diferentes y lo que pedimos es que se responda a cada campo, no copiar y pegar la misma respuesta en todos los campos, ¿no? Y luego ya una cosa un poco más de detalle, que también igual os comenta Miguel, cuando se pide en el informe de seguimiento, pues algunas referencias, ¿no?, a las acciones de difusión realizadas, pues por favor que nos pongáis el enlace a la aparición que haya habido en redes sociales o el contenido concreto en la web, que no nos pongáis un enlace al perfil del centro en Facebook o un perfil, ¿no?, o a la página web del centro, sino que procuréis hacer esa referencia exacta a la mención que se ha hecho de la ayuda de Dualiza, ¿no? Por eso os decíamos en el calendario inicial que es importante que las evidencias las vayáis guardando y almacenando ya desde ahora, ¿no? De cara al informe intermedio, el informe intermedio, que es más sencillo, es más breve que el informe final, tiene sobre todo una finalidad para nosotros, que es conocer un poco en qué situación se encuentra el proyecto, si el proyecto se ha iniciado, bueno,
pues conocer básicamente, ¿no?, los aspectos más básicos, más elementales del proyecto, que validar que no haya habido ninguna incidencia, ninguna cosa especialmente rara, ninguna distorsión, y que el proyecto va avanzando, ¿no? Entonces, esa es un poco la principal finalidad de este proyecto. Veréis que el informe tiene dos primeros campos, que es un poco pues, vuestra opinión de cómo está siendo el grado de avance del proyecto y la valoración que hacéis de su marcha. Y ahí sí que os pedimos que seáis un poco objetivos, ¿no? Porque nos encontramos con personas que consideran que el proyecto está en un grado de avance excelente y cuando luego vemos el informe prácticamente no han arrancado, y al revés, personas que son muy críticas con la situación del proyecto cuando realmente el proyecto pues, está bastante avanzado para estar a las alturas del mes de marzo, ¿no? Lo mismo que os decía antes, ¿no? Si ya percibís algún posible cambio, alguna posible alteración en el proyecto, indicarlo. E indicar siempre la alternativa que planteáis. Oye, pues tenemos un problema para adquirir este componente, pues estamos pensando en adquirir este otro. O hemos recibido una donación adicional, entonces como tenemos más fondos, pues nuestra propuesta es que esta parte de la ayuda de Dualiza la destinemos a este otro elemento del proyecto. No únicamente no la incidencia, sino la incidencia con su alternativa. Cuando en el informe se dice, se piden datos, ¿no?, de personas participantes, de alumnos, de gastos efectuados a la fecha de este informe, es lo que se ha ejecutado a ese día, o las personas que han participado hasta ese día, o el gasto efectuado a esa fecha. No es una actualización de la previsión al final del proyecto. No estamos pidiendo el dato que esperéis lograr cuando termine, sino el dato real que tenéis ya contrastado a la fecha de emisión del informe. Y lo mismo en la breve descripción de la actividad, que es un poco donde nos tenéis que compartir pues, en qué grado de ejecución está el proyecto, pues darnos alguna evidencia, algún guiño de que el proyecto ha avanzado, pues eso, indicarnos algún dato, algún ejemplo, una foto, una referencia, algo que hayáis publicado en redes, bueno, algo que veamos que nos dé un poco, entre comillas, tranquilidad que el proyecto está iniciado, está arrancado y se va ejecutando, ¿no? De cara al informe final, al informe de seguimiento de septiembre, del 15 de septiembre, pues obviamente se aplican los mismos consejos y recomendaciones que os indicábamos anteriormente. Sí que tenemos, ahí veréis también que hay dos campos iniciales donde se os pide una valoración del proyecto, y ahí esos dos campos tienen para nosotros una diferencia fundamental, pero hay veces que vemos que se responden de una manera prácticamente análoga, y es qué valoración dais al proyecto en cuanto a lo que ha sido el desarrollo del proyecto, su ejecución, y lo que ha sido luego los objetivos. Entonces, diferenciar un poco, porque puede haber proyectos que se consigan los objetivos aunque la ejecución no haya sido igual a la prevista, o al revés, o que la ejecución haya funcionado muy bien, pero los resultados previstos pues a veces no se han conseguido. Y tenemos varios casos que muchos de nosotros internamente comentamos de proyectos que, como decíamos, ¿no?, son proyectos de innovación, pues muchas veces la planificación inicial no se ha podido cumplir por diferentes circunstancias, y muchas veces como el propio centro se va adaptando a estos imprevistos, a estos cambios, ¿no?, en la marcha del proyecto, pues porque la hipótesis de partida pues a veces no se cumple, porque creíamos que el proyecto iba a tener estos impactos y no los está teniendo, pero bueno, cómo el centro y el equipo responsable adaptará el discurrir del proyecto, ¿no?, a estas nuevas circunstancias, pues también es un tema que se valora, ¿no?, y no tiene por qué considerarse un fracaso el no haber conseguido los objetivos inicialmente previstos, ¿no? Lo mismo, como decíamos antes, para nosotros todos los temas de colaboración son importantes. Entonces, en los campos que hay sobre la participación de otros agentes, se piden los nombres, y es importante que se indiquen qué organizaciones han participado con nombre y también con su papel, ¿no? Y cuál ha sido el papel de esta organización que ha participado a nivel de difusión, a nivel de formación, a nivel de ha sido un agente imprescindible para el desarrollo del proyecto. Bueno, y lo que decíamos, ¿no?, que estos factores que para la convocatoria son muy importantes, son claves, pues que a la hora de describirlos pues, tengáis un poco más de dedicación, más extensión y también más concreción, ¿no? Lo mismo, hay ciertos campos, ¿no?, del informe, como metodología o innovación o evaluación, donde lo que os pedimos es concreción, o sea, que no nos deis una definición de qué es la evaluación, una definición de qué es la innovación, sino que expliquéis ejemplos concretos de cómo se ha aplicado, ¿no?, la innovación o la evaluación en
en vuestro proyecto. Y especialmente en el caso de los proyectos en red, todas que describáis y que seáis lo más exhaustos posibles a la hora de indicar las acciones de transferencia o de réplica del proyecto entre los agentes participantes, entre los centros participantes y entre otros agentes que hayáis podido iniciar o incluso que a veces tengáis previstas pues, para las siguientes semanas o meses, ¿no? Y lo mismo que decía antes, pues enlaces, imágenes, gráficos, ficheros adjuntos, tablas de asistentes, tablas de valoraciones, notas medias, calificaciones, mejoras. Bueno, cualquier dato concreto y cuantitativo es algo que valoramos sobremanera porque son respaldos que nos muestran cómo ha funcionado el proyecto, cómo se ha comportado con respecto a lo que estaba previsto, que nos permite también a la hora de comunicar y a la hora de medir el impacto de la convocatoria, pues tener evidencias para poder argumentar, ¿no? el impacto que tiene la convocatoria. Entonces, este tipo de evidencias de documentos que sustenten vuestro informe de seguimiento son fundamentales. En lo que tiene que ver con la justificación económica, hay una guía específica para justificación económica que está enlazada en esta presentación y que también está enlazada en la guía que os enviamos el lunes. Es importante, por favor, que la reviséis en detalle. En cuanto a la justificación que se tiene que presentar el 15 de septiembre a nivel económico, se tiene que justificar el 100% de la ayuda, aunque en ese momento solamente el centro habrá cobrado el 80%, por lo tanto el 20% restante tiene que ser adelantado por el centro. Los gastos tienen que ser los que estaban contemplados, o sea, el intervalo de fechas contemplado en las bases, el curso 2023-2024, del 9 de septiembre del 23 al 31 de julio del 24. En cuanto a las desviaciones, que esta es una pregunta recurrente, sabéis que dentro del presupuesto, dentro de la plantilla del presupuesto de Dualiza, pues hay partidas, ¿no? De que equipamiento específico, material fungible, viajes, dietas, formación, asistencia técnica. Si en alguna de esas partidas percibís que va a haber una desviación superior al 10% de esa partida, es necesario que pidáis una autorización de esa modificación del presupuesto. Estamos siempre hablando de oscilaciones de partidas. Si dentro de una partida teníais previsto comprar X elementos y en vez de comprar 5 vais a comprar 6 porque compréis un elemento menos de otro tipo, ese tipo de cambios a nivel dentro de una partida de gasto, no es necesario que pidáis autorización. A la hora de pedir una autorización, lo que tenéis que hacer es enviar a la dirección de correo electrónico de contacto de siempre un breve párrafo explicando el motivo del cambio del presupuesto y adjuntar con la plantilla de Dualiza, de los presupuestos de Dualiza, un nuevo presupuesto para que tengamos la comparación entre el presupuesto inicial aprobado y el reformulado. Los gastos tienen que estar soportados en facturas o nóminas. No valen los tickets, ni los presupuestos, ni las facturas pro forma, salvo pueden servir los tickets únicamente para lo que tenga que ver con dietas o kilometrajes, pero no para los gastos de proveedores ni para los gastos de compras. En cuanto a los gastos, tienen que ir siempre a nombre del centro líder o pueden ir a nombre de otro de los centros participantes. En el caso de los consorcios, cuando se presentan más de un centro, hay dos modelos de justificación económica. Un modelo es que el centro líder, cuando recibe los fondos, los distribuye entre el resto de los centros y, por lo tanto, cada centro tiene su liquidación de gastos, tiene una partida de ingresos que ha recibido, tiene los gastos a su nombre y el centro líder es quien aglutina las liquidaciones de gastos de todos los centros participantes y presenta el reporte el informe de justificación, el informe de seguimiento económico a Dualiza. Junto al informe de seguimiento económico tendrá que presentar también los justificantes de traspaso de fondos del centro líder al resto de centros. Esta justificación económica solamente aplica al informe de seguimiento final, al de septiembre. En el de marzo no hay que hacer esta justificación económica. Esa es la primera alternativa, es esa. El centro líder distribuye los fondos entre los centros participantes, siempre con el límite de los 10.000 euros máximos de gasto por centro. La otra alternativa es que el centro líder recibe todos los fondos, corre con todos los gastos del proyecto y lo que hace después es distribuir o repartir entre el resto de centros o bien los bienes adquiridos o bien los servicios recibidos. Y los centros participantes que reciben esos bienes o esos servicios tienen que emitir un certificado firmado por la dirección del centro donde acreditan que han recibido esos bienes o servicios, enumerándolos y
e indicando el valor económico de cada bien o servicio, de manera que se siga acreditando que cada centro ha percibido como máximo 10.000 euros concedidos con cargo a Dualiza. En el caso de que se imputen salarios de profesorado, como justificación obviamente se puede imputar tanto el gasto de nómina bruta como la seguridad social y se tendrá que aportar justificantes de ambos gastos. En cuanto a lo que es la documentación económica que se tiene que presentar conjunto al informe de seguimiento, hay una liquidación de presupuesto que tenéis ahí enlazada. Es una liquidación de, oye, previsión inicial de ingresos y gastos y resultado final de ingresos y gastos a nivel total y, por otra parte, a nivel de lo que ha sido lo que tiene que ver con la aportación de Dualiza. Hay que adjuntar copia de las facturas de aquellos proveedores que sumen más de 3.000 euros. No significa que tengan una factura de más de 3.000, que el proveedor haya recibido más de 3.000 euros de la ayuda de Dualiza. Puede ser una factura de 3.100 o 4 facturas de 800 euros. Entonces, siempre a nivel de proveedor, o sea, no se pueden fraccionar facturas, o lo mismo de trabajados. Un trabajador recibe en una o varias nóminas más de 3.000 euros con cargo a la ayuda de Dualiza, 3.000 euros incluida la seguridad social a cargo de la empresa. También se tiene que aportar copia de las nóminas y de los seguros sociales del trabajador. Y luego todos los centros participantes, tanto el centro líder como los centros asociados, tienen que presentar un certificado según el modelo adjunto, donde se declaran si ha habido o no ha habido cofinanciación para el proyecto por otras fuentes. Y luego otros documentos que se pueden aportar es en el caso de que se imputen salarios de personas de profesorado del centro al proyecto, se tiene que aportar un certificado firmado por la dirección del centro donde se indique que esas horas no cuentan con financiación de la consejería o del concierto correspondiente, y lo dicho anteriormente, ¿no? Los traspasos de fondos del centro líder al resto de centros participantes en el proyecto. Y luego aquí un par de chuletas de cara a presentar la justificación económica, una serie de indicaciones de cómo se liquida el presupuesto. La justificación económica es un documento Excel con dos pestañas. Esta primera, que es la liquidación del presupuesto. Aquí hacemos una serie de pistas de cómo rellenar cada columna y cómo tiene que sumar cada columna. Que son bastante obvias, pero que no voy a explicar ahora porque os olvidaríais para septiembre. Pero bueno, tenéis aquí la chuleta en la presentación. Y aquí también una serie de indicaciones a la hora de cómo presentar el detalle de gastos, ¿no? Pues en la primera columna hay que hacer una breve descripción del gasto. La siguiente columna, si es un proyecto en red o un proyecto que participa más de un centro, a qué centro se le imputa ese gasto. Si es un proyecto que solamente tiene un centro, se puede dejar esta columna en blanco. El nombre del proveedor, la fecha número de factura del proveedor, la número factura para el proveedor, la fecha, recordando el intervalo del 1 de septiembre del 23 al 31 de julio del 24, el importe total de la factura. Ese importe puede incluir el IVA, ya que los centros no suelen recuperar el IVA, por lo tanto puede ser importe total de la factura, IVA incluido. En el caso de que sean nóminas, sería la nómina bruta en una fila y en otra fila iría los seguros sociales. El porcentaje que se imputa a Dualiza, siempre con un porcentaje, y el importe imputado a Dualiza, que obviamente la última columna es el resultado de multiplicar el porcentaje imputado por el coste total de la factura, ¿no? Y bueno, abajo veis una serie de ejemplos de cómo no hay que hacerlo, ¿no? Pues utilizar un varios, el que las facturas no vayan ordenadas por fecha, facturas con fecha fuera de plazo, bueno, pues cosas que nos encontramos, ¿no? En mezclar los euros con el porcentaje, el no describir el tipo de gasto, ¿no? Esto es un poco un ejemplo de cómo se tendría que hacer bien y cómo a veces nos encontramos cuando no está bien hecho, ¿no? Y la parte de seguimiento termina ya aquí. Ahora ya le corresponde a Miguel. Dejo de compartir, así que Miguel pueda compartir. Si quiere ir, que vaya al ritmo que le parezca, va marcando la presentación. Vale, perfecto, Diego. A ver, entiendo que estáis viendo ahora. Sí, lo estamos viendo ya. Vale, perfecto. Bueno, yo voy a ser muy breve para contaros un poco la parte de comunicación, por qué consideramos que esta es como decía Sergio, una de las partes más importantes.
No queremos que os suponga un trabajo extra, sabemos que no estáis relacionados en muchas ocasiones con lo que tiene que ver todo este apartado de la comunicación, pero os vamos a dar unas pautas muy sencillas. Lo primero, ¿por qué es importante la comunicación? Por dos motivos. Primero, por un motivo puramente egoísta para las entidades que lo organizamos, que es que se dé difusión a la convocatoria, egoísta, pero a la vez un poco generoso, porque dando visibilidad a la convocatoria a día de mañana o a futuro conseguiremos que cada vez más centros puedan participar y estaremos en disposición de apoyar más proyectos educativos. Cuanta más gente lo demande, más capacidad vamos a tener de movilizarnos. Esa sería la parte, como digo, egoísta. La otra es una parte egoísta, pero por vuestro lado. Tenemos testimonios de gente que nos dice que la convocatoria le ha supuesto multiplicar por 3 las prescripciones para algunos ciclos educativos una vez que han dado a conocer que van a participar en esta convocatoria de ayudas. La convocatoria de ayudas, os queremos dar la enhorabuena porque son cientos los proyectos que participáis o que se presentan y no son cientos, son decenas simplemente los que son seleccionados. Como sabéis, teniendo en cuenta una serie de variables, salís seleccionados los más innovadores, se puede decir los mejores, por así decirlo, y por tanto consideramos que es un galardón del que se puede presumir. Para presumir de ello, este año por primera vez os vamos a hacer llegar un pequeño obsequio, una caja, que va a estar compuesto tanto por una placa que podéis colocar en un lugar visible del centro educativo, en la que consta que es un centro seleccionado para participar en el proyecto en la convocatoria de ayudas Dualiza, y constan también un polo de agradecimiento, unas camisetas con los logos para que los chavales o el tutor que vaya a llevar a cabo el proyecto lo puedan lucir cuando estén realizando el proyecto. Al margen de eso, ¿cómo se puede hacer una buena comunicación? Hablaríamos de 3 ámbitos. El principal sería el de los medios de comunicación. Nosotros os vamos a hacer llegar un modelo de nota de prensa. Es un modelo genérico, pero como si no estáis relacionados, yo creo que os puede servir de bastante ayuda. Ese modelo sería este, en el que se cuenta, bueno, va un titular, van los logos tanto del centro educativo como de las entidades organizadoras, y se cuenta muy brevemente, se responden a lo que dicen las 5 W que responden en el mundo del periodismo: el quién, cómo, cuándo, por qué. W porque viene del lenguaje anglosajón, viene en inglés. Se cuenta muy brevemente en un parrafito la puesta en marcha del proyecto y luego se describe el proyecto un poco en líneas genéricas. Es importante que salga el centro educativo y que salga la convocatoria de ayudas Dualiza en el titular un poco para darle visibilidad. Esta nota de prensa, como os vamos a hacer llegar la PPT, la tendréis. Si tenéis cualquier duda, de todos modos, a mí me podéis consultar. ¿Cuándo podéis difundir la nota de prensa? Nosotros habitualmente hacemos un par de puntos de seguimiento. El primero es cuando el proyecto ha sido seleccionado. Habréis visto que muchos de vuestros proyectos han salido en prensa sin que vosotros todavía lo hayáis movilizado. Eso es porque nosotros damos a conocer, una vez que son seleccionados los proyectos, damos a conocer los proyectos y los centros educativos también para daros visibilidad. Consideramos que la transferibilidad del conocimiento es uno de los pilares que sustenta esta convocatoria de ayudas Dualiza, porque mucha gente puede replicar en Canarias un proyecto que se vaya a desarrollar en Valencia, porque están desarrollando un proyecto de aguas en Gijón y se puede llevar a cabo el mismo en Huelva. No se desarrollan o no se copian, por así decirlo, muchas veces por el mero hecho de que se desconoce. Entonces vamos a dar mayor difusión a todos los proyectos de la convocatoria Dualiza. Haríamos un punto que ya se habría hecho. Si queréis hacer, no obstante, lo podéis repetir, podéis hacerlo como vosotros consideréis al inicio. Si queréis contarlo según avanza el proyecto, sentíos libre, ahí nosotros no os vamos a poner ninguna cortapisa. Y otro al final del proyecto. Al final del proyecto, como os decían algunos de los participantes, lo idóneo es hacer una presentación. Decía Cristina que aviséis con cierta antelación porque nos gusta acompañaros. Nosotros iremos a lo largo del proyecto a visitar el proyecto para ver qué estáis haciendo, pero queremos estar a vuestro lado cuando se presente ese proyecto educativo. Muchas veces nos preguntáis ¿a quién invitamos para la presentación? Apuntad alto, disparad o apuntad a la consejería, invitad al consejero o a la consejera directamente, si no ellos mismos van a desescalar esa invitación. Muchas veces no invitamos a ese consejero o a esa consejera porque pensamos que no va a venir a nuestro centro educativo, cuando es justo lo contrario. Les estamos haciendo muchas veces un favor porque se pueden ver qué se está haciendo en materia de innovación y pueden asistir a un acto a conocerlo de primera mano sin que haya tenido que suponerle ningún esfuerzo adicional a ellos más que buscar un hueco en la agenda. Este es un modelo de convocatoria de un proyecto que hicimos en Cantabria, en el que el Centro Integrado de FP La Granja se da en un titular una línea para que al periodista cuando le llegue
lo tenga lo primero que lea, ya tenga la información más relevante. El Centro Integrado de FP La Granja presenta su proyecto de cría de potros Potoca, seleccionado en la convocatoria de ayudas Dualiza. En lo que es la convocatoria a medios, no se cuenta todo el proyecto, sino que se dan solo un par de ideas, por así decirlo, para que sea un gancho, para que sirva de apertura de interés para los periodistas y que se puedan acercar a conocer el proyecto. Se da el lugar, se da el día, se da la hora. Para hacernos una lista de medios, porque muchos no vais a tener ese acceso de medios, basta con poner los medios regionales, locales, que os van a salir una lista de medios de los más cercanos que tengáis en vuestras localidades, provincias, a los que os podáis dirigir. Luego, un punto que es de extrema importancia es que en todos aquellos materiales que se elaboren relacionados con la convocatoria de ayudas Dualiza se intente poner en la medida de lo posible los logos de FP Empresa y de CaixaBank Dualiza. ¿Por qué? Para que se dé visibilidad también a qué se ha construido, a qué se ha conseguido a través de ese proyecto. Estas dos imágenes que veis son de un barquillo de vela que se llevó a cabo en un centro educativo de Canarias, en un proyecto para intentar mantener un arte antiguo, de modo de construcción de un barquillo de vela, que prácticamente ya no quedaba nadie en el archipiélago que construyera de esta manera. Por lo tanto, era mantener el conocimiento a la vez que los estudiantes podían aprender y podían mejorar las facetas que habían aprendido en el ciclo educativo. Y el otro es de un proyecto de informática. Ahí, como veis, también se ha podido colocar ese logo para que si luego van los medios de comunicación también vean que de dónde parte el proyecto. En cuanto a otro tipo de materiales, por ejemplo, carteles. En los carteles roll-up, lo que podáis realizar, hagáis o no, lo ideal es que los logos vayan siempre en la parte de arriba, porque si ponéis un roll-up, la parte de abajo suele quedar cubierta con las mesas. Los nuestros y los vuestros, para que todos en un primer vistazo se vean. Y luego solo quedaría la parte de redes. Las redes es una parte importante porque ahora mismo una parte de la comunidad educativa muy importante se mueve simplemente en el ámbito digital. Esto es un proyecto que se elaboró en Asturias, un centro que llegó a crear un perfil propio para el proyecto en las redes sociales. ¿Por qué queremos que nos etiquetéis? Como veis aquí aparece en copia CaixaBank Dualiza y FP Empresa, por el mero hecho de que a nosotros nos sirve para saber qué estáis moviendo y poder moverlo y llegar a más gente, para hacer de altavoz o para ejercer de altavoz de todo eso que estáis contando. Y al fin y al cabo, entre la comunidad simplemente de redes sociales de FP Empresa y CaixaBank Dualiza, puede que lleguemos a unas 20.000 personas. Con lo cual, que nos etiquetéis nos facilita esa tarea de hacerle llegar a todo ese público el proyecto que estáis desarrollando y poder difundirlo del mejor modo posible. Os agradecemos también, lógicamente, que nos sigáis en redes, en todas las redes, en Twitter, en Instagram, en Facebook o en LinkedIn, también para establecer esas sinergias y abrir canales de comunicación que consideréis adecuados porque estamos 24 horas prácticamente disponibles. Y yo creo que con esto acabaría la parte de comunicación. No sin antes deciros que estamos a vuestra disposición para cualquier duda que podáis tener en este ámbito y que el proyecto o el afán, la ambición de CaixaBank Dualiza es ser útiles y esa misma es la ambición que nos lleva, que nos conduce a todos los miembros del equipo. Por lo tanto, si podemos ser de utilidad, estamos a vuestro servicio. Muy bien, estupendo, Miguel, gracias. Efectivamente, en la guía para centros seleccionados que os mandaremos, así como en las propias bases, en el anexo segundo de las bases, tenéis información sobre todas estas cosas relacionadas con la comunicación que ha contado Miguel, ¿vale? De todas maneras, cualquier duda o consulta, pues podéis escribirnos o llamarnos sin problema. Habíamos dejado esta parte del final precisamente para eso, por si queríais así en caliente plantear alguna duda, alguna consulta, que la formularais directamente y que pueda servir también a los demás. No sé si alguien tiene alguna... Sí, Antonio. Hola, buenas tardes. Sí. Mira, en cuanto a la justificación económica, hemos visto la tabla que ha presentado Diego, ¿vale? Donde ponía el porcentaje de participación de CaixaBank Dualiza, etcétera, ¿vale? Si tenemos alguna parte de gasto que no le afecta para nada a CaixaBank Dualiza, ¿también lo tenemos que incluir? O sea, si es un 0% de participación, ¿es exclusivo el gasto del centro? ¿Hay que incluirlo o no? No, la tabla de relación de gastos es el gasto detallado soportado gracias a la convocatoria. Por lo tanto, esa tabla
tiene que sumar 10.000 euros. Si eso se ha concedido 10.000 o tiene que ser una tabla que sume el importe de la concesión. Si hay algún gasto que tiene una cofinanciación, porque está financiado por el centro y por otro financiador, pues oye, se le imputabiliza el porcentaje correspondiente y la columna tiene que sumar el importe concedido por la ayuda. Vale, es que tenemos nosotros gastos puestos que va a ser el centro quien lo asuma, ¿sabes? Entonces, No, por eso te lo pregunto. el detalle de gastos, la relación de gastos detallada tiene que ser el importe concedido. Hay centros que por comodidad ponen todo porque a ellos les cuadra, porque sirve para otras justificaciones y demás, pero por nosotros el total imputado con que sume el importe concedido es suficiente. Muy bien, gracias. Nada. Muy bien. Manolo, habías levantado la mano, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenas tardes. Soy Manolo, secretario del Virgen de las Nieves en La Palma. Una consulta que a lo mejor la comentaron, pero me incorporé tarde, respecto a la justificación económica, que es lo que a mí me corresponde. En el caso de las facturas que tenemos que presentar, aquellas que sumen más de 3.000 euros por cada proveedor, ¿es necesario que pongamos algún sello que indique la imputación o la financiación con cargo a Dualisa FP Empresa, o simplemente la factura que nos entrega el proveedor? En principio es suficiente con una copia de la factura escaneada, no se pide estampillarla con el nombre de la convocatoria o el importe imputado. Vale, gracias. Nada. Muy bien. Maricruz, ¿por ahí? Ah, no, José Manuel, perdón. José Manuel, habías levantado la mano tú, ¿no? Sí, hola, buenas tardes. Soy José Manuel de Asturias, del Centro IES número 1. Mira, solo una consulta, una aclaración, que igual ya lo comentaste y yo no me enteré muy bien. ¿Se puede trasladar dinero de un concepto en el presupuesto hecho de Udaliza para realizar otro concepto? Si se puede hacer, vamos, y si hay que justificarlo de alguna manera, eso. Hay una tolerancia, o sea, a priori podéis manejaros con un margen de tolerancia, un margen de diferencial de un 10%. Pero si el cambio que... A ver, un 10% como norma general. Si me dices, no, es que tenía 0 gastos para viajes y me voy a gastar 30 euros, pues obviamente puedes hacer el gasto de los 30 euros sin pedir permiso a nadie. ¿Sabes? No vamos a gastar más tiempo y más dinero en pedir autorización que los 30 euros del gasto, ¿no? Correcto. Pero me refiero, si es una partida de 6.000 euros y me voy a gastar 6.500, ningún problema. Si la partida son 6.000 euros y me quiero gastar 8.000, como se está superando el 10% de diferencia en esa partida, tendréis que pedir autorización por escrito al correo electrónico que está al final de la presentación, explicando en un breve párrafo el motivo de ese cambio, de esa modificación. Oye, cambiamos de componente, subida de precios, cambiamos de proveedor, lo que sea, y adjuntando de nuevo el presupuesto con la misma plantilla que presentasteis el presupuesto de la solicitud, pero con el nuevo presupuesto. De manera que nosotros tengamos el presupuesto inicial, el nuevo presupuesto, os lo validaremos si es conforme y ya la justificación que tengáis que presentar sea con respecto al nuevo presupuesto y tengamos tanto vosotros como nosotros el Excel con el presupuesto que queda validado para la nueva justificación. En este caso el presupuesto no variaría porque se trataría de mover conceptos, de mover dinero de uno a otro, por ejemplo, de desplazamientos a suministros. No, claro, la variación es esa. Quiero decir, hombre, el importe máximo nunca lo podéis tocar porque nunca se os va a conceder más dinero. Vale. Cuando me refiero a variaciones, es siempre variaciones entre las partidas, entre conceptos de partida. A nivel dentro de una partida, si dentro de la partida de viajes había 2.000 euros y eran previstos, me lo invento, para 7 noches en un hotel de 3 estrellas y 4 viajes y al final son 6 noches en un hotel de 5 estrellas o en 2 viajes, dentro de la partida no tenéis que pedir autorización en los gastos dentro de una partida, pero para el incremento o variaciones entre las partidas de gasto de más de un 10%, solo tenéis que pedir autorización. Vale, correcto. Y después otra consulta que ya no es de tema económico, sino más de divulgación, quizá para Miguel Sánchez. Sería, bueno, yo en este caso tenemos ya intervenciones en programas de radio, Cadena SER y demás. Yo tengo esas grabaciones, pero bueno, no sé cómo muy bien después adjuntarlas a todo esto. Pues estas grabaciones son grabaciones, no tienen ningún PDF ni, no sé en ese informe. No te preocupes, está, si me podéis pasar el link donde, porque muchas veces en los programas a la carta te suelen facilitar el link y luego se puede recuperar.
Si no, con que me paséis a mí, nosotros intentamos hacer la búsqueda y lo subimos. Tenéis mi mail y si no, luego lo incorporáis tal día en tal programa, intervenimos en tal y ya hacemos nosotros la búsqueda. Vale, vale, porque en unos sí que hay los enlaces, pero en otros no, y no es fácil encontrar esa búsqueda, ¿eh? Porque ni aun solicitándola, por eso lo comentaba. Bueno, y Vale. si tenéis, si os pasa la propia, esto ya sí se puede hacer, ¿eh? Porque ya, como os digo, tampoco se trata de generar mucho más trabajo extra, pero si cuando hacéis la entrevista le pedís al propio medio que os pase la grabación, muchas veces no tienen inconveniente en hacerlo. Entonces nos pasáis el MP3 y también Sí. lo tenemos nosotros. Eso es lo que tengo yo, que me lo he pedido, me lo han Pues pasado me lo y pasa eso sin es lo que problema. tengo, pero no tengo. Vale, muy bien, correcto, gracias. Muchas gracias. Estupendo. Gracias. Tenía Maricruz también la mano levantada. Hola, buenas tardes. Sí, era una pregunta rapidilla, sobre todo para el tema de luego los informes de seguimiento final. Para el tema de los planes de comunicación, el centro líder, cuando se trata del proyecto, que sean varios centros los participantes, el centro líder es el que tiene que presentar todo lo de la documentación del resto de centros participantes y también comunicarlo, o cada centro participante puede ir comunicando las acciones que haga respecto a la parte de comunicación. Bueno, obviamente, luego si no, Miguel, si quiere Miguel complemente, cada centro participante puede difundir por sus canales, pero luego el informe de seguimiento es un único informe de seguimiento por proyecto que tiene que presentarlo el centro líder. En ese informe de seguimiento final hay un apartado, el último apartado es el apartado de comunicación y difusión, donde tenéis que reportar las referencias de temas de difusión del proyecto. Entonces, en ese apartado, el centro líder, lo lógico es que, vamos, su papel es incorporar las referencias realizadas por el propio centro de difusión y también por los otros centros. Ya os digo, el informe de seguimiento es único, tanto a nivel económico como técnico como de difusión, y el papel que tiene el centro líder, o como se quiera repartir entre los centros, pero tiene Sí, que haber eso un único me queda centro claro. que aglutine. Eso me queda claro. Entonces sería conveniente que todos los correos relacionados con comunicación que se envíen a Dualiza por parte de cualquier centro participante siempre tienen que rebotar al centro líder, porque si no, claro, el informe de seguimiento final es el que lo tiene que elaborar, o sea, que recoger toda esa información, claro. Sí, Pues que, para eso, para el informe intermedio es clave que la comunicación entre vosotros sea fluida, porque el centro líder es el que tiene que aglutinar, como dice Diego. La comunicación de cada uno de los centros es totalmente independiente. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las ocasiones esos centros son de provincias distintas, en algunos en los que no, pero con eso justificamos o conseguimos que en más provincias se hable, no solo de un único proyecto, sino de un único proyecto en distintos centros educativos que son los que lo están llevando a cabo, para que todos los centros participantes en ese proyecto en red tengan el mismo protagonismo a la hora de sentirse partícipes en el desarrollo del mismo. Pero como dice Diego, luego el informe lo tiene que elaborar el centro líder y para ello tiene que recoger los impactos que hayan tenido el resto de los centros. Vale, me queda claro. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Cecilia levantó la mano antes, luego la ha bajado. Yo no sé si ya más o menos con lo que se ha ido comentando le ha quedado resuelta la... Sí, exactamente, era el tema de la variación del 10%, si era dentro de una partida o del presupuesto. Esa era la duda. Ya lo habéis explicado muy bien. Gracias. Muy bien. Nuestros amigos Sí, una de pregunta en el Alcazarén. chat. Sí, buenas tardes, soy Noelia. Una duda que no me quedó muy claro, pero a lo mejor estaba explicado en la guía. Nosotros tenemos un proyecto en red, entonces la parte de nóminas de otro centro, por ejemplo, si asumimos nosotros la justificación que somos el centro líder, ellos me mandan a mí, por ejemplo, las nóminas de sus trabajadores y yo luego le mando el dinero o me firman simplemente un documento diciendo que ese dinero corresponde a esa parte de nóminas, o no es factible eso. Como hemos dicho, hay dos modalidades. Entonces, en el momento que, una modalidad es que el centro líder recibe los fondos y los distribuye la parte proporcional a cada centro y cada centro soporta sus gastos. Y el otro modelo es que el centro líder absorbe todos los gastos, o sea, absorbe todo el ingreso y todos los gastos y distribuye el producto, el bien
los bienes adquiridos, el servicio recibido entre los centros. En el momento en que tenéis centros que van a pagar nóminas con cargo a la ayuda, el segundo modelo es imposible, porque si tenéis que hacer un traspaso de fondos obligatoriamente al resto de centros para que paguen las nóminas, porque las nóminas van a ir al nombre de los centros participantes. Entonces ya solamente, en ese caso solamente os queda la alternativa de repartir los fondos entre los centros. Vale, gracias. Sí, me Hay indicaba una pregunta en el Miguel. chat. Eso es. Dale, Diego. Con respecto a las Sí, facturas las de facturas, proveedores. sí. En el informe lo que es en el informe de seguimiento final, solo se piden copia de facturas o de nóminas cuando el importe recibido por un trabajador o por un proveedor supere los 3.000 euros con cargo a la ayuda de Dualiza. Eso es lo que tiene que ir en el informe. Otra cosa es que posteriormente, de manera aleatoria, a algún centro le toque una auditoría de revisión completa del proyecto. Y entonces os puede pedir la copia de todas las facturas, de todo el gasto imputado. Tanto esta posibilidad está contemplada en las bases y también está contemplada cuando veíamos que los centros tienen que aportar un certificado de cofinanciación de ayudas recibidas. En este certificado también se especifica que el centro se compromete, bueno, es un tema también por ley, ¿no?, a guardar copia de las facturas imputadas y de ponerlas a disposición de las entidades convocantes si así lo solicitan. Pero lo que es en la justificación inicial, solamente se presentarían copia de estas facturas. Bien. Nolo. Adelante. A ver, yo de nuevo, en nuestro caso somos centro líder también, y de cara a lo que estaba planteando ahora el compañero, en caso que tuviésemos aleatoriamente una auditoría, esa auditoría sería solamente a los centros líderes o a todos los centros que colaboran con el proyecto. Lo digo de cara a si yo como centro líder tengo que custodiar la documentación económica del resto de centros colaboradores, o el auditor o auditora se dirigiría a cada uno de ellos. No, o sea, nosotros siempre, el auditor, la convocatoria siempre se va a dirigir al centro líder. O sea, nosotros siempre la relación es solo con el centro líder, pero lo que sí que tienen que firmar son todos los centros participantes, tienen que firmar ese certificado de cofinanciación y de custodia de los documentos. Entonces, sería la auditoría, la Secretaría Técnica se dirigiría al centro líder, que tendría que ser quien gestione con los centros participantes el recopilar esa información para presentarla a la convocatoria. Vale, gracias. Nada. Muy bien. Hay una pregunta sobre el límite de gasto. El límite de gasto es el que está en el presupuesto que se os ha aprobado. Quiero decir, no hay límites de gastos, pero vuestro proyecto tiene, entre comillas, el límite que vosotros mismos os impusisteis cuando presentasteis el presupuesto. Si lo que consideréis es que ha habido que queréis cambiar el presupuesto, pues lo dicho, si en el material fungible o en el equipamiento específico queréis modificarlo y se supera en un 10% la partida de cualquiera de estos conceptos, pedís una autorización, pero si no, a priori hay proyectos que se destinan el 100% a equipamiento específico. Pero obviamente se aprobaron así y tienen que mantenerse la misma pauta de gasto en la justificación que la que se presentó en la solicitud inicial. Muy bien. ¿Más dudas? ¿Más preguntas? ¿Y Jesús? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Jesús y soy del Tomás y Valiente. Mi duda es, ¿qué ocurre si el ritmo de gasto de los centros, en mi caso es un proyecto de redes de centros, no coincide con el del ingreso? Es decir, si nosotros al principio, a pesar de recibir un 40% de la financiación, tenemos que gastar, por poner un ejemplo, un 60%, ¿hay algún problema? ¿Hay que esperar al siguiente libramiento o el ritmo de gasto no es correlativo al ritmo al que recibimos las ayudas? Bueno, aquí obviamente los gastos, no se contempla que haya correlación, porque como os decía antes, vais a tener que justificar el 100% del gasto el 15 de septiembre, cuando solamente hayáis cobrado un 80%, o sea, quiere decir que la convocatoria, aparte de que no hay esa correlación entre ingresos y gastos, y luego, en este caso,
aunque se aportó un 40% en diciembre, el segundo 40% yo creo que se aportó a todos los centros, porque hay centros que ya han enviado los recibos de los fondos. Yo creo que han cobrado los fondos entre el viernes pasado y este lunes. Por lo tanto, el 80% que estaba previsto ingresar entre diciembre y enero está ya ingresado a los centros líderes. Otra cosa es que el centro líder a los centros participantes todavía no han hecho los traspasos, o estén en ello. Hay lo mismo, ahí hay diferentes dinámicas, porque ahí la experiencia nos dice que hay centros líderes que traspasan el 80% a los centros participantes, otros traspasan el 100% y aguantan el resto de la financiación, otros traspasan menos. Hay un poco lo que es el traspaso de fondos entre el centro líder y el resto de centros. Ahí nosotros no intervenimos. Ahí solamente nuestra única limitación es a los 10.000 euros límite de gasto por centro. Pero en la calendarización de los traspasos, ahí nosotros no intervenimos. Entendido, muchas gracias. De nada. Diego, igual si me permites y perdonad, no sé si Jesús u otro puede tener alguna duda similar. Es que en las convocatorias del Ministerio de Educación no te dejaban seguir gastando hasta que no llegaba el siguiente ingreso. Tú no podías generar derecho de gasto, puedes trabajar, pero no podías tener factura con fecha anterior hasta que te ingresaban, entraba en contabilidad el ingreso. Si iba también por ahí la pregunta en parte, o si puede ir, eso en nuestro caso no es así. No tiene nada que ver el ingreso con el progreso del gasto, por así decirlo, con la acumulación de facturas que necesitéis que os hagan. Vamos, no tiene nada que ver con respecto al Ministerio, esa justificación un poco más compleja que había en el Ministerio. Muy bien. Gracias, Sergio. ¿Alguna duda más? ¿Alguna consulta? Pues hemos puesto en el chat, bueno, lo tenéis en los documentos, pero también en el chat la dirección de la Secretaría Técnica de la convocatoria. Como os decía, cualquier duda que os pueda surgir a medida que vayáis desarrollando los proyectos o que reviséis un poco la documentación, sin problema nos la hacéis llegar. También cualquier duda sobre comunicación, como os decía, Miguel está a vuestra disposición para aclarar o para daros alguna pauta si tenéis alguna consulta que hacerle. Y poco más. Como os decíamos al principio, tanto la grabación como estos documentos, esta guía para centros seleccionados, os la haremos llegar en breve, ¿vale? Esta sesión también la podéis a poder revisar con más calma. Así que nada más, estamos a vuestra disposición y nada, mucho ánimo con los proyectos. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias.